mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos con gozo a la luz que nos llega resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Vamos a disponernos a celebrar la Eucaristía. Vamos a pedir en esta celebración por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos. Pedro Colín, a un mes de su fallecimiento. María Dolores Colín Plata, Manuel y Lourdes Colín. Que el Señor les conceda el descanso eterno. Que descansen en paz. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Todos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bosco, presbítero, como padre y maestro de la juventud, concédenos que, inflamados por un amor semejante al suyo, busquemos el bien de las almas y vivamos entregados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. De la carta a los Hebreos. Hermanos, recuerden aquellos primeros días en que, recién ilusionados por el bautismo, tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. Unas veces fueron expuestos públicamente a los insultos y tormentos. Otras compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados. Se compadecieron de los que estaban en la cárcel
y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes, sabiendo ustedes que están en posesión de otros mejores y perdurables. Por lo tanto, no pierdan la confianza, pues la recompensa es grande. Lo que ahora necesitan es la perseverancia, para que cumpliendo la voluntad de Dios alcancen lo prometido. Atiendan a lo que dice la Escritura: pronto, muy pronto, el que ha de venir vendrá y no tardará, y mi justo, si permanece fiel, vivirá. Pero si desconfía, dejará de agradarme. Ahora bien, nosotros no somos de los que desconfían y perecen, sino hombres de fe destinados a salvarnos. Palabra de Dios. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría y te dará el Señor cuanto desees. Pon tu vida en las manos del Señor y en Él confía, y hará que tus virtudes y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía. Porque aprueba el camino de los justos, asegura el Señor todos sus pasos. No quedará por tierra cuando caigan, porque el Señor lo tiene de sus manos. La salvación del justo es el Señor. En la tribulación Él es su amparo. A quien Él confía, Dios salva de los hombres malvados. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado.
Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Uno de los misterios del Santo Rosario que rezamos los días jueves, que son los misterios luminosos, es el misterio de el anuncio del reino de Dios. ¿Qué misterio es? A ver, los misterios luminosos, todos debemos sabernos, lo sé. El tercero, ¿sí? El primero, ¿cuál es? El bautismo del Señor. El segundo, la autorrevelación de Jesucristo en las bodas de Caná. El tercero, el anuncio del reino de Dios. El cuarto, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y el quinto misterio, la institución de la Eucaristía y del sacerdocio ministerial. Entonces, este misterio de Dios, que es el reino de Dios, es una reflexión sobre el anuncio de lo que Él viene a darnos, porque es una donación el reino de Dios. El reino de Dios, como nos dirá también, no es comida, no es bebida, no es una idea, no es una doctrina, no es una religión. Y por eso lo explica Jesús y hace la comparación con la semilla. El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla. Incluso nos dice cómo va a actuar, vamos a decirlo, el reino de Dios en la vida del hombre. Se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla. Por lo tanto, el reino de Dios es vida, está activo. ¿Qué pasa con la semilla cuando se siembra? ¿Qué será lo primerito que sucede cuando se siembra y pasan 2, 3 días? Se hincha, ¿verdad? Se empieza a hinchar. ¿Por qué? Porque va a empezar a brotar. ¿Sí? Y empieza a brotar tantito, se empieza a abrir. Cuando va a brotar, se abre la semilla, se rompe. Entonces hay movimiento. ¿Sí? A veces cuando por medio de la tecnología nos hacen ver, por ejemplo, como un capullo se convierte en una mariposa, nos pasan lentamente la cámara, así como va abriendo hasta que sale del capullo y le salen las alas poco a poco y empieza a volar. Lo mismo con la semilla, ¿eh? Es una semilla, se siembra, se pone en la tierra. Esta, con la humedad de la tierra y todas las propiedades de la tierra, empieza como a hincharse, se empieza a abrir porque empieza a brotar la planta hasta que surge. ¿Qué pasa a esta semilla? ¿Qué sucede cuando la semilla va a brotar de la tierra? ¿Le será fácil? A veces contemplamos, sobre todo cuando los campesinos siembran la tierra y el maíz, la semilla de maíz ha caído ahí. No es tan fácil, a veces tiene que librar algún terrón duro. Yo recuerdo antes, cuando era niño, cómo mi papá me llevaba a la milpa y decía él: vamos a destapar el maíz. Y es que el maíz quedaba a veces debajo de una tierra dura y estaba todo enredado ahí. ¿Cuándo iba a salir? No lo sé. Si podía mover ese terrón, esa tierra ahí apretada, salía. Si no, ahí podía morir. Entonces él decía: vamos a quitarle eso. Y ya nos daba un palo con unos alambrones así fuertes para que fuéramos quitándole. ¿Sí? Y el maíz estaba todo enroscado ahí. Y entonces le quitábamos esa tierra y comenzaba a crecer. Cuando vamos conociendo los procesos de una semilla que germina y que crece, y Jesús dice que el reino de Dios se parece a esta semilla, a lo que sucede. Quiere decir que el reino de Dios no crece
fuera de las injusticias, fuera de los tantos problemas, de las guerras, de las situaciones difíciles que vivimos, ¿no? El reino de Dios va a crecer en medio de todo eso. Ahí va a surgir, ahí va a salir. ¿Sí? Es cierto que tiene que cultivarse porque el reino de Dios va creciendo. Además va creciendo como la semilla. El reino de Dios va creciendo sin saber cómo. Además dice, no sabemos ni cómo crece. ¿Cómo va pasando que la semilla va germinando, va creciendo? Primero el tallo, luego vienen las hojas, luego viene la flor, luego la espiga y luego los granos. ¿Cuánto tiempo tarda? Nosotros vemos el ciclo del maíz, por ejemplo, o cualquier otro, y todos son diferentes, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tardará, por ejemplo, una semilla de trigo para germinar y verse arriba? El trigo, menos incluso, para germinar. Hasta en 8 días, con el agüita y el calor que necesitan, ya está encima el trigo. El maíz tarda más. Si sembramos, de acuerdo a la semilla, si sembramos las hortalizas, pues igual, como es la semilla tan pequeña, sembramos el jitomate, sembramos el chile, sembramos algunas otras semillas de esas pequeñas, el rábano, las zanahorias, son semillas pequeñas. ¿Cuánto tardan para germinar? Y luego para crecer, y luego para producir. Todas tardan diferente tiempo, su proceso va diferente. Por eso el reino de Dios también crece de diferente manera en el hombre, en cada uno de nosotros, ¿sí? De diferente manera y dura diferente tiempo, y a veces nos angustiamos porque este no cambia, porque el otro no cambia, porque el otro se empeora. A veces faltan como dice Jesús, los cultivadores que ayuden para que el reino de Dios crezca. Los papás que hacen falta como cultivadores de los hijos, es su semilla, es su campo. Tienen que ayudarlos para que esa semilla no se llene de maleza. Porque hoy en día sabemos bien quién hace tanto daño a los hijos, aparte del daño que ya hacen en la familia los papás, ¿verdad? No, los papás nunca son tan perfectos como para decir, pues yo a mis hijos les doy todo, ¿no? Algún defecto hemos de tener siempre, ¿no? Pero ¿de dónde reciben entonces tanto mal hoy los adolescentes y jóvenes? ¿De dónde viene tanto mal? ¿Dónde aprendieron a drogarse y alcoholizarse? ¿En su casa? Algunos vieron. ¿Quién les empuja el vino y el alcohol y la droga? ¿Quién se los empuja? La sociedad. Sí, vemos en el mundo cuánta gente hay metida en eso, y los jalan y los jalan, los convencen tan rápido. Son palabras más fuertes para convencer que un consejo de una persona. Sí. Y cuando eso ha germinado en el hombre, cuando estos vicios germinan en el hombre, qué difícil es quitarlos, arrancarlos. Así como cuando crece la maleza, la hierba, donde tenemos sembrada la semilla, qué difícil es limpiar la buena planta. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil? Porque si lo hacemos rápido y de manera brusca, arrancamos la planta también, y entonces se pierde todo. ¿Cómo hacerle en el reino de Dios que crece en nuestra vida? ¿Cómo ir cuidando el reino de Dios? Y además, pues crece en medio de toda la vida ordinaria, sin saber cómo.
pero sí hay que cultivarlo. El reino de Dios es un don y ahí va creciendo. ¿Cómo lo cultivamos nosotros? Quitando todo aquello que puede impedir que el reino de Dios crezca. Y lo que impide que el reino de Dios crezca es vivir en el pecado. Eso es lo que lo impide. No puede crecer porque ahí hay un obstáculo que le impide crecer, dar frutos. El pecado impide siempre que el reino de Dios crezca. Ahí estará. Le quitan ese obstáculo y entonces sigue creciendo. El reino de Dios sigue creciendo hasta que empieza a producir sus frutos, frutos que no nos toca a nosotros recoger, sino aquel que nos ha sembrado y que es dueño, el dueño de la vida. Y Él sabe en qué momento va a recoger los frutos, en qué momento están maduros. ¿Acaso nosotros no vemos a veces personas muy buenas, jóvenes muy buenos, estudiosos, respetuosos, dedicados, y que de repente murió? ¿Qué pasó? Y viene el llanto, el dolor. ¿Por qué él? ¿Por qué si era tan bueno? ¿Por qué no se lleva a esos otros que son unos flojos, que no estudian, que no trabajan? ¿Por qué? ¿Por qué este que sí trabajaba, que estudiaba, que tenía proyectos? ¿Por qué sí? Cuidó el fruto. Llegó el momento de la madurez. Y si era realmente bueno, no solamente porque mamá, papá o los hermanos, pues siempre los queremos tanto a los hermanos, ¿verdad? Y siempre vamos a decir que, pues que son buenos. ¿Acaso por ahí algún detalle tendrán? Pero siempre la mayor parte diremos que son buenos. Otros dirán, bueno, sí es bueno, pero no tanto. Otros más dirán, no es cierto, ni son lo que dicen, ni son lo que aparentan. En fin, eso dirán. Pero el reino de Dios, cuando va creciendo, da frutos, y entonces viene el dueño de la semilla, toma la hoz, dice, corta la semilla para que no se eche a perder. El fruto lo corta para que no se eche a perder. Pero el reino de Dios va creciendo así. Así es que si pretendes ser o dejar crecer el reino de Dios en tu vida, no creas que se te van a acabar los problemas, las dificultades. El reino de Dios va a ir creciendo en medio de la vida diaria tuya, cada quien en su vida y de diferente manera. Por eso hoy, queridos hermanos, les invito a que pidamos a Dios nuestro Padre que nos conceda la gracia de vivir en la fe y en la esperanza, sabiendo que el reino de Dios se nos ha dado a todos, que nos conceda la gracia de ir cultivando. Ni siquiera vamos a saber cómo crece, ni siquiera vamos a decir, creo que ya soy un poco más bueno, creo que ya soy mejor, ni siquiera a veces. Porque cuando empezamos a decir creo que ya soy mejor, creo que ya te volviste a caer y ni siquiera te das cuenta, ¿ah? Creo que ya tienes otros obstáculos ahí para el reino de Dios y ni siquiera te das cuenta y dices, creo que ya era, ¿sí? Como cuando va uno caminando y dice, ay, qué bueno que ya el camino está bueno, ya por lo menos no me tropiezo y ¡pum!, vale la tropezada luego. Pues no, que ya no te tropezabas. No, pues en eso iba diciendo, en eso iba pensando y mira, me tropecé otra vez. El reino de Dios va creciendo y pidámosle a Dios que así crezca en nuestras vidas, que así sea.
De pie. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sea aceptable, Señor, la ofrenda de tu pueblo santo en la conmemoración de San Juan Bosco, y concede que la participación en este sacramento demos pruebas de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia con formas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también porque su ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Juan Pedro, nuestro obispo emérito Juan Martínez y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestros hermanos difuntos, Pedro Colín, a un mes de su fallecimiento, María Dolores Colín Plata, y Manuel y Lourdes Colín,
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Danos la paz, danosla. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Entréis en mi casa.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Comunión espiritual. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de María, Sé la salvación del alma mía. bendito San José, Aumenta nuestra fe. San Francisco de Asís, Rogad por nosotros. De pie, oremos. Que esta Santa Comunión, Dios Todopoderoso, nos fortalezca para que, a ejemplo de San Juan Bosco, podamos manifestar tanto en nuestro corazón como en nuestras obras el amor fraterno y el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos podemos ir en paz. Que pasen buen día a todos, que el Señor los cuide y los proteja. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Hoy, Señor, te damos